Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Eduardo. Eduardo nos ha pedido que hablemos de una película del año 2002, una película dirigida por Doug Liman con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Brian Cox, Clive Owen, Julia Stiles en su reparto, una película titulada The Bourne Identity y que por estos lares se tradujo como El caso Bourne. Como siempre, porque además es un habitual de aquí del canal de Acción Cine, muchísimas gracias Eduardo por esta su petición. Recientemente además me pidió una película que podríamos considerar una especie de papá de Jason Bourne. La película era Los 3 días del cóndor de Sydney Pollack del año 75. En realidad la película que nos ocupa bebe mucho de ese tipo de thriller de espionaje de los años 70. Si bien es cierto que con una salvedad. Si en aquellas cintas podíamos encontrar un fondo conspiranoico, y por conspiranoico quiero decir ese poder ilimitado de los servicios secretos estadounidenses por encima de presidentes y del propio Estado, en el caso Bourne no se cargan tanto las tintas en este sentido por el mero hecho de que prácticamente se da por sentado nada más empezar la película. Es decir, si Los 3 días del cóndor se tomaba su tiempo, se cocía a fuego lento a la hora de mostrarnos a la CIA como la villana de la historia, en esta película de Bourne es algo que se hace evidente en los primeros 10 minutos. Para que lo entendamos, yo creo que en los más de 25 años que separan a ambas películas, muchas historias en torno a la CIA habían salido a la luz. Por lo tanto, nuestra ingenuidad al respecto se había ya evaporado. De hecho, lo verdaderamente sorprendente hoy, lo que sería realmente rompedor, es que te muestren a una CIA buena, con propósitos nobles, y eso es algo que no va a suceder en el caso Bourne. Estamos aquí ante el inicio de toda una saga que yo creo que nos ha dejado muy buenos momentos, sobre todo en sus primeras películas, esta y las que después iba a dirigir Paul Greengrass. Yo veo al final a Bourne como una especie de sustitutivo de 007 en un momento en el que James Bond, no sé si decir que estaba de capa caída, pero sí que estaba en unos momentos un pelín lánguidos. Esta película además está estrenada en el año 2002, año en el que se estrena Muere otro día, que fue la última de James Bond protagonizada por Pierce Brosnan y donde, bueno, quedó ya demostrado que el ciclo de Brosnan había acabado. Y a su vez, el caso Bourne está estrenada 5 años antes del reinicio de la franquicia, ya con Daniel Craig y Casino Royale, donde sí que podemos decir, por motivos obvios, que la saga ha alcanzado una estabilidad desde entonces. Con esto, lo que quiero decir es que yo creo que por el año 2002 había ganas, no sé si de un James Bond o de un sucedáneo. Lo que pasó al final es que las aventuras de Bourne no se quedaron en un simple sustitutivo de 007. La primera fue un éxito enorme y después, consecuentemente, las secuelas fueron cayendo hasta hace pocos años y la saga fue adquiriendo un peso, una entidad propia más allá de encontrarnos con un nuevo superespía y agente secreto. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues yo creo que podríamos resumirlo en una cinta de acción y suspense modélica. En lo que a acción se refiere, cuenta con todos los ingredientes que le pedimos a un producto de estas características. Con un sorprendente, al menos por aquel entonces, Matt Damon, que se entregó con bastante entusiasmo a las artes marciales más espectaculares y poco conocidas
para los no iniciados aquí en Occidente. Y desde el punto de vista del suspense, lo que yo creo que enriquece muchísimo esta primera película de Bourne es el hecho de que hay un enigma por descifrar. Y ese no es otro que la pregunta que el mismo protagonista se hace a sí mismo. ¿Quién soy en realidad? ¿Quién es en realidad Jason Bourne? No era un planteamiento, hay que decir, 100% original, el tipo que pierde la memoria y que trata de desentrañar un pasado que descubrirá poco a poco que era más oscuro de lo que imaginaba. Es otra liga diferente, pero ahí está muy poquito antes, por ejemplo, el Memento de Christopher Nolan. Luego también recuerdo una película de los 90, no la recuerdo como una gran cosa, creo que estaba dirigida por Renny Harlin, que partía de una premisa similar y se llamaba Memoria Letal, solo que en aquel caso era una mujer, Geena Davis. Sin embargo, en Bourne no solamente tenemos los ingredientes, sino que además el empaquetado de todo el producto es perfecto. O sea, es una película que al final te la devoras y cuando acabas de verla regresas a casa con la tripa llena y satisfecho porque, oye, al final has disfrutado. En todo caso hay que recordar que el origen de Bourne se encuentra en un material ajeno, en este caso las novelas de Robert Ludlum. Novelas escritas, si no me falla la memoria, en la década de los 80. De hecho, escribió una trilogía que se correspondería a las 3 primeras películas de la saga cinematográfica. Pero por si no lo sabíais, este caso Bourne que nos ha pedido Eduardo no es la primera adaptación a la pantalla, no voy a decir a la gran pantalla, porque en 1988 se realizó una peli para la tele protagonizada por Richard Chamberlain en el papel de Bourne. Cada vez que se cita, por cierto, a Richard Chamberlain, es de rigor añadir la coletilla el del pájaro espino, aquella serie de televisión que fue un escandalillo sonado en su día. Hay que decir, es un telefilm y todo lo que queráis, pero este Bourne de finales de los 80, que en realidad era una miniserie, al final tenía una duración superior a las 3 horas, tuvo bastante éxito en su momento y con Richard Chamberlain nominado además a los Globos de Oro. Por cierto, hay que hablar de un poquito, aunque sea por encima, de Robert Ludlum, del escritor de las novelas originales, que tuvo un final digno casi de uno de sus personajes. Jamás pudo llegar a ver estrenado el caso Bourne, porque murió en 2001, yo creo que era durante la época ya de postproducción, en su casa de Florida tras un incendio que además se estuvo investigando las causas y el origen. La película se acabó estrenando unos meses después de su fallecimiento. Con todo hay que decir que la novela en sí al final acaban cogiendo una línea argumental mínima. Para empezar le cambiaron la edad al propio Jason Bourne porque el protagonista de los libros de Ludlum era mayor que Matt Damon, que por aquel entonces tendría unos 32 añitos. La adaptación de la película, en este caso, corre a cargo de Tony Gilroy, que luego acabó además dirigiendo una de las secuelas, El legado de Bourne. En la carta de presentación de este hombre debería figurar experto en blockbusters, porque escribió esta película, escribió Armageddon, luego también escribió Rogue One, entre otras, y fue nominado, por cierto, como mejor director y mejor guionista por Michael Clayton, aquella película protagonizada por George Clooney. En resumen, se trata de uno de esos escritores solventes que tanto gustan en Hollywood. Es capaz de entregar estructuras bien delineadas, personajes bien definidos y a partir de ahí ya los fuegos artificiales, toda la salsa ya corre a cargo del director y del estudio. El director, en este caso, Doug Liman, un tipo que suele limitarse a cubrir bien el expediente, siempre o casi siempre con grandísimas estrellas a su cargo, pero que cuando cuenta con una buena historia entre manos es algo que Liman suele aprovechar. Valga como ejemplo, por supuesto, este caso Bourne o una película suya que a mí en lo personal me encanta, que es Al filo del mañana, aquella cinta con Tom Cruise que era un cruce entre Atrapado en el tiempo y Starship Troopers. Pero, volviendo al caso Bourne, por ser un producto medido al milímetro, por estar pendientes de lo que ocurre sin estar mirando el reloj,
y por su sano propósito, además, también, que no es otro que el de divertirnos y además lograrlo. Yo creo que es una película que no merece una calificación menor a las 4 estrellitas. Comienzo de la película. Me voy a detener en algunos momentos, como suele ser de rigor en estas críticas a la carta. Estamos en el mar Mediterráneo, al sur de Marsella, un cuerpo aparece flotando en el agua. Unos pescadores italianos lo rescatan, ese cuerpo tiene 2 agujeros de bala a su espalda y, lo que es más sorprendente, tiene un implante quirúrgico láser bajo su piel, que al proyectarlo refleja un número de lo que veremos a continuación, que será una cuenta bancaria en Zúrich. Así de intrigante y de forma tan sugerente comienza el caso Bourne. Es el tipo de película, por cierto, que recomiendo siempre no saber absolutamente nada de ella para poder disfrutarla y sorprenderse con cada nuevo enigma que nos va proponiendo el guión. Así que el que avisa no es traidor. Si no la habéis visto, mi sugerencia es que veáis la película primero y luego os paséis, si os apetece, por esta crítica a la carta. Lo que más me gusta de la película, lo que más me gusta es precisamente eso, ir descubriendo con Jason Bourne quién es, por qué está amnésico perdido y por qué no se acuerda ni de su nombre. Verle hablar, por ejemplo, delante del espejo en varios idiomas, sin que pueda recordar por qué conoce esos idiomas, es algo que te sumerge ya de por sí en un mar de preguntas. Y sobre todo te haces más preguntas todavía cuando llega a Zúrich para ver qué hay en esa cuenta bancaria y deja cao a 2 policías que se ponen un poquito tontos con él, hay que decir, cuando ven que está durmiendo en un parque. Este es otro aspecto de la película de los que se nos quedan grabados. Recuerdo que los primeros movimientos que ejecuta Matt Damon en la película me impresionaron bastante. Me parecía estar viendo más al T-1000 de Terminator 2 que a un ser humano, por así decirlo. Y también me sorprendió por cómo están rodadas las secuencias en las que Bourne parte y reparte mucho, hay que decir. Con movimientos de cámara muy rápidos, pero también muy medidos, como lo son los propios golpes, al fin y al cabo. No recordaba secuencias de luchas rodadas de esta forma en el cine americano, o por lo menos reciente, con ese dinamismo que te hacen pensar que estás ante una auténtica máquina de matar, más que a un simple agente secreto. Es una especie de arma mortífera con patas, podríamos decir. No estoy versado en las artes marciales, eso ya lo sabéis, no es el género que más domino, pero los que saben de esto dicen que la técnica que usa Bourne es la conocida como Kali, de origen filipino. Es una técnica además más aplicada a las armas blancas, pero que también se usa en el combate cuerpo a cuerpo. En todo caso, es algo que asusta un poco al verle. Y lo que nos engancha de la película es que el propio Bourne también está asustado de sí mismo, asustado de lo que es capaz de hacer, pero incapaz de recordar. Y de eso va a ir la película, al fin y al cabo. ¿Quién soy yo en realidad? Ahora estamos muy acostumbrados, pero la elección de Matt Damon como héroe de acción entonces era algo arriesgada. Alcanzó el estrellato el hombre con el indomable Will Hunting, 4 o 5 años antes, y aunque había participado en cintas como Salvar al soldado Ryan, no parecía el papel más acorde a sus habilidades. Yo creo que si teníamos dudas al respecto, al final acabaron solventándose todas con esta película. Yo creo que nos la teníamos que envainar porque ha demostrado que tiene madera para el cine de acción. Es verdad que es un actor que, por lo menos antes, tenía esa mirada de chico americano sanote, un buen mozo, que diríamos aquí, tenía esa mirada además ingenua, un poco infantil. Podía costarnos el imaginárnoslo en misiones imposibles de altos vuelos y con necesidad de un despliegue físico importante, y sin embargo aquí se puso las pilas, se trabajó el cuerpo y de ese chaval algo enclenque salió al final el tipo fibroso que vemos aquí. Me estoy acordando además
que también había mostrado su lado oscuro anteriormente, también unos pocos añitos antes, con El talento de Mr. Ripley, donde fue bastante criticado y yo creo que tanto él como la película no estaban nada mal y merecen cierta reivindicación. Hablando de Misiones Imposibles, que no he nombrado, viendo lo que además lleva haciendo durante las últimas décadas Tom Cruise, yo me imagino a Cruise en el cine viendo esta película, viendo el caso Bourne, y diciéndose a sí mismo, este papel, este héroe, me habría gustado hacerlo a mí. Yo creo que ahí le envidió un poco a Matt Damon. Como buen thriller, como ocurría en otros como Chacal, del cual también tuve la oportunidad de hablar aquí en una crítica a la carta, no hay nada de información superflua en la película. Todo suma. O sea, cada dosis que recibimos va a ser explicada más tarde o más temprano. Y me gusta mucho eso de la historia, que además de palizas y sobresaltos, además de persecuciones, que por otro lado haya también un misterio por resolver. Si vemos que Bourne va a la caja de esa cuenta suiza y ve varios pasaportes con diferentes nombres y nacionalidades, lo importante es que eso no sea una pista falsa, que eso explique la naturaleza no solamente de su personaje, sino de algunos personajes que vamos a ver después, como es el caso del que interpreta Clive Owen, del cual luego hablaremos. En definitiva, que dentro de toda la fantasía, que es la película, porque al final estamos viendo un thriller de acción, que todo pueda explicarse de forma coherente. Lo cierto es que no tardamos en atisbar que Jason Bourne trabaja para la CIA. Lo vemos casi ya al principio de la película, con los ya emblemáticos cuarteles de Langley, en Virginia, y esas conversaciones prácticamente en clave entre los personajes interpretados por dos estupendos actores, hay que decir, que son Chris Cooper y Brian Cox, ambos aquí como gerifaltes de la CIA. Pero lo que no sabemos en realidad es el por qué. ¿Por qué la CIA está intentando atrapar a este hombre de forma desesperada, casi como si se tratara de una cuenta atrás? ¿Qué es lo que ha hecho? Y sobre todo, ¿por qué se encontraba en medio del mar con 2 agujeros de bala en su cuerpo? Y aquí se suelta una palabrita en clave que va a ser el Rosebud, citando a Ciudadano Kane, de el caso Bourne, que es la palabra Treadstone. Luego veremos qué será el tal Treadstone. Insisto en lo de los 3 días del cóndor. Al final lo que tenemos aquí es una caza al hombre por parte de los servicios secretos y en la que también ignoramos el porqué de ese interés. ¿Qué es lo que no puede faltar, por otro lado, en una película de espías? Pues algo, aunque os sobre, o aunque me sobre a mí, que alguna vez lo he manifestado en estos vídeos, es una historia de amor. Pero hay que decir que en este caso tengo que reconocer que el lío sentimental aquí es menos forzado que en otras películas del género. En este caso, Bourne, después de liarla pardísima en la embajada americana en Zúrich, convence a una chica alemana para que le lleve a París, ciudad en la que, según uno de sus pasaportes, Bourne reside. La chica, de nombre Marie, la interpreta la alemana Franka Potente, una actriz hoy más olvidada, pero que fue una estrella del cine europeo a finales de los 90, a raíz además de una película muy curiosa, muy original, que se titulaba Corre, Lola, corre. Me gusta muchísimo además cómo está Franka Potente en esta película. Ella es muy natural, la relación entre ambos personajes también lo es, porque no hay una extorsión ni una amenaza de por medio, algo que por otro lado, y vuelvo a citarla, sí sucedía en los 3 días del cóndor. De hecho, esta chica tiene la oportunidad de irse, de dejar a este tal Jason Bourne tirado en plena calle, porque a medida que le va conociendo, cada vez hay más gente que le quiere matar y consecuentemente a ella también. Y sin embargo, ella se queda para ayudarle. Él además le dice una frase que podría valer muy bien para ligar, pero que en su caso es verdad. Eres la única persona que conozco. Y así es. O sea, aparte de esos marineros italianos del principio de la película,
Jason Bourne no conoce a nadie más. Me ha gustado también, por cierto, el momento en el que ella le está llevando en coche a París, le está soltando una chapa impresionante sobre su vida, la típica charla que no va a ningún sitio. Está hablando todo el rato, sin parar. Yo creo que lo hace más que nada por nervios. Y Jason, lejos de desconectar, le dice... No, perdona, ¿cómo seguía la historia que me estabas contando? Es como si Jason Bourne estuviera realmente interesado en escucharla. Algo que es lógico, primero porque está solo, en segundo lugar necesita ayuda, en tercer lugar no conoce a nadie y en cuarto, pues porque la chica le gusta un poquito también a Jason. Hay un detallito además típico de película en este tramo y creo que es por cosas como esta por las que nos tiene que gustar el cine y es cuando aparcan el coche a orillas del Sena. Eso es casi... hay unas cuantas cosas, pero esto es casi lo más increíble de todo el relato. Ya que estamos hablando del coche, es cierto que la saga de Bourne nos depararía posiblemente escenas bastante más espectaculares en ese sentido. Pero es una delicia también ver a ese Mini Cooper rojo recorriendo callejones estrechísimos de París mientras tratan de darle caza. Solo tenemos, que yo recuerde, esta persecución automovilística en la película así en plan grande, pero queda demostrado que en las producciones, mejor dicho, en las persecuciones automovilísticas, el cine americano es el que manda y el que marca la pauta. Luego también hay notitas de humor interesantes. Por ejemplo, después de una escena de suspense, que también está muy bien medida y muy bien rodada, es cuando Bourne reduce a ese tío que ha entrado por la ventana, metralleta en mano, en su casa de París, y después de que Bourne le haya doblado literalmente todas las articulaciones de su cuerpo, este hombre se arroja voluntariamente por la ventana y Bourne actúa como si nada, mientras Marie dice, oye, un momento, se acaba de arrojar por la ventana, ¿no? Oye, ¿eso por qué? ¿No? Es algo que además nos preguntamos todos en ese instante. Pero, en resumen, todo lo que sucede entre Bourne y Marie, la historia romántica aquí, para mi gusto, insisto, es la estrictamente necesaria. La necesaria para enriquecer todo el relato, no que gire en torno a eso. Es una subtrama secundaria, sin caer en la moñería, que en el cine de género, como es el caso, a mí me suele estorbar. Y llegados aquí, también hay que mencionar a un personaje inquietante, que es el que interpreta a Clive Owen en la película. No sé si nos llama tanto la atención por ser un rostro conocido, pero con un escaso papel. Entonces Clive Owen no era la estrella que después fue, o si nos llama la atención porque Owen es un tipo de presencia y personalidad poderosas siempre. De hecho, antes que Daniel Craig, se barajó en su día su nombre para encarnar a 007, pero al final no salió adelante. Pero en todo caso, es muy inquietante verle con su rifle de mira telescópica que utiliza para matar luego a ese líder africano de nombre Wombosi y que luego sabremos que es el origen de toda esta historia de Jason Bourne. Poco a poco averiguaremos que este personaje de Clive Owen no deja de ser al final otro Jason Bourne de la vida, reclutado por la CIA para hacer sus trabajillos sucios. Me gusta también otro detalle que es de los que luego se explican cuando ya conoces el final de la película. Es cuando nuestra pareja protagonista se refugia en casa de un conocido de ella, de Marie. No queda claro, por lo menos no recuerdo que quede claro si se trata de un familiar, un amigo, un exnovio o exactamente quién es. Creo que al final eso no importa. En todo caso van allí pensando que se van a encontrar solos, pero no señor. Ahí está el amigo de Marie, que además tiene 2 niños pequeños a su cargo. Cuando Bourne es consciente de que los malos, y concretamente el personaje de Clive Owen, le tienen localizado en esa casa, su preocupación, su prioridad es que no le hagan daño a esos niños. Se lo dice a Marie y de forma muy tajante. Marie le pregunta, ¿y si les pasa algo? Y él dice, muy serio, muy concienciado, eso no va a ocurrir. Luego,
Esto va a tener su explicación posterior. Después, por cierto, hay que decir que liquida a Clive Owen en el bosque, no sin antes darle algunas pistas. Le pregunta Clive Owen a él: ¿quién eres tú? ¿Eres Roma? ¿Eres París? Es decir, le da a entender que cada uno de estos agentes reclutados tienen una ubicación en alguna parte del globo donde se dedican a ejecutar los asuntos sucios de la CIA. Está muy bien, por cierto, me gusta mucho este duelo entre espías en el bosque. Está jugado con inteligencia, más que con fuerza bruta, ¿no? Con Bourne disparando al aire para que el sonido de los pájaros le distraiga a él y entonces él pueda moverse entre árbol y ocultarse. El detalle con los niños, quería retomar esto otra vez porque al final lo voy a enlazar con lo que es el secreto de la película. Este detalle que os he contado antes, que se puede interpretar como un gesto de empatía totalmente natural, aunque seas un espía mortífero, pues oye, se te puede ablandar el corazoncito con los niños pequeños, pero en realidad es algo un poco más profundo. Este detalle de Bourne con los niños va a enlazar directamente con el gran misterio que proponía la peli. ¿Por qué Bourne fue hallado en el mar? ¿Y por qué el personaje es tan importante? Lo vamos a saber no mucho después. Bourne quiere tomar la iniciativa en esta historia, está ya cansado de ser el perseguido y quiere ser el perseguidor. Y va a ser él, a partir de ahora, en este tercio final de la película, el que trate de dar caza a la CIA en busca de respuestas. Y las va a obtener cuando acorrala al personaje de Chris Cooper. La película nos había dado ya varias pistas al respecto, pero en ese instante ya lo recuerda, le viene el flashazo directamente de lo que había sucedido unos días antes. Bourne había comprado un yate para atracarlo cerca de ese líder africano, Wombosi, que había llegado. Además, él había llegado hasta sus aposentos, a los aposentos de este líder africano, y cuando tenía solamente que apretar el gatillo, de repente los hijos de Wombosi hacen acto de presencia y Jason Bourne se queda helado. Es incapaz de disparar porque tiene a esos niños delante. Se da media vuelta y en su retirada suponemos que alguien de seguridad del barco le descerraja esos 2 tiros por la espalda. Por lo tanto, es de suponer que en ese momento, previo de la casa, con los 2 niños de este amigo de Marie, Bourne podría haber tenido un pequeño flashazo de lo que ocurrió, de lo que había ocurrido anteriormente en el barco de Wombosi. Y de ahí su angustia de que quedaran heridos o traumatizados esos niños pequeños. Habría sido como una especie de eco de ese pasado que permanecía oculto en su memoria, pero latente. Por tanto, queda resuelto el misterio, que no estaba tanto en saber qué era todo este tema de Treadstone, que al final es un programa puesto en marcha por la CIA para operaciones encubiertas. En todo caso, si sois fans de la saga, ya sabéis que en películas posteriores se va a desarrollar mucho más todo esto de Treadstone y explicarán exactamente en qué consistía y cómo reclutaban a estos agentes, Jason Bourne entre ellos. Chris Cooper, en todo caso, ya le dice algo al final. Es algo así como: eres un arma propiedad del gobierno y por un valor de $30 millones. Tengo la sensación de que si no se nos explica tampoco demasiado del asunto este de Treadstone, lo voy a pronunciar bien todas las veces menos la anterior, que lo tengáis en cuenta, es porque había bastante confianza por parte de los productores en que la película, por lo menos una secuela, sí que iba a caer. Yo creo que tenían bastante confianza y que iba a funcionar muy bien en taquilla. En todo caso, queda el que para mí es el momento más espectacular de la película, el momento fantasmada total que hasta ese instante no acababa de tener el caso Bourne. Es el as en la manga que yo creo que se habían guardado y que lo lucen prácticamente al final. Y es esa caída de Jason Bourne después de intercambiar disparos con Chris Cooper y sus hombres. Cae desde un 3er o 4.º piso del edificio por el hueco de las escaleras y sirviéndose del cadáver de un pobre diablo
como colchón amortiguador y, para más espectáculo, mientras cae, es capaz de pegar un tiro muy certero a uno de sus perseguidores y además a través de un hueco mínimo y entendemos que por espacio de centésimas de segundo. O sea, no sé qué es más imposible, si sobrevivir a esa caída o atinar con la puntería en plena caída libre, ¿no? Pero el caso Bourne es una película que encierra coherencia en su planteamiento, pero que tampoco tiene ningún afán de realismo. Vamos a pedirle a las películas que sean películas y a los documentales documentales. En todo caso, es de esos instantes en los que dices, vale, muy bien, o sea, me parece bien. Al final, en el género de acción hay que desmelenarse un poquito de vez en cuando. Si esto que os acabo de contar lo vemos cada 5 minutos, cosa que ocurre con determinadas cintas que no voy a mencionar para no causar controversia, a mí personalmente me aburre un poco. Pierdo al final el interés de todo el relato. Si te lo reservas, como es el caso, como una especie de cartucho final para cerrar la función, pues oye, no te queda más remedio que tragártelo y además yo creo que bien a gusto. Y poco más que reseñas de la película. Bueno, el personaje de Chris Cooper, spoiler importante, es liquidado al final por el propio proyecto que él protege, porque alguien de Treadstone le pega un tiro demostrando que los tentáculos de ese tejemaneje por parte de la CIA son largos. Luego el personaje de Brian Cox le vemos declarando en una de esas comisiones gubernamentales que valen de poco o nada sobre en qué consistía ese proyecto, del cual seguimos ignorándolo prácticamente todo. Y por supuesto, finalmente, Jason Bourne acude a ver a Marie en la isla griega, donde ella se oculta porque al final acaba siendo una fugitiva también, como es él. Seguirán juntos Jason Bourne y Marie por muchos años. ¿Cuál es el punto de origen de este proyecto Treadstone? ¿Quién es? Que no lo he mencionado, por cierto, bastante imperdonable, pero es verdad que tiene muy poquitas secuencias el personaje encarnado por Julia Stiles, pero que intuimos que va a tener más importancia después de la que parece. ¿Es este caso Bourne la mejor de todas las películas de la saga? ¿O podríamos decir que Paul Greengrass logró superar a la original en alguna de las secuelas? Creo que son todas ellas, permitidme decirlo, preguntas muy interesantes, muy debatibles y que, por supuesto, si vosotros me lo pedís, si contáis con mis servicios, tendrán respuesta en futuros vídeos. Y creo que con este ganchito podemos despedirnos y dar por finalizada esta crítica a la carta del caso Bourne pedida por Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por tu petición, por todas las peticiones que me haces. Espero de verdad que te haya gustado este vídeo, espero que por extensión a todos los que lo estáis viendo os haya gustado también. Ya sabéis, si queréis que realice más películas a la carta, bueno, más que películas, más críticas a la carta de vuestras películas favoritas, por supuesto no dudéis en pedirlas, algo que podéis hacer consultando las instrucciones que hay justo debajo de esta pantalla. Un poquito más arriba os podéis también ya de paso suscribiros al canal. Así que nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si es que me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.